Bueno, buenos días a todos. Soy el teniente médico Ginestar Abelín. El día de hoy vamos a ver el paciente con crisis hipertensiva. Bueno, para definirla tenemos que saber que cuando estamos hablando de una crisis hipertensiva vamos a estar dentro de lo que es la estadificación de la hipertensión, vamos a estar hablando de pacientes que tienen cifras tensionales por encima de una tensión arterial sistólica de 180 y una tensión arterial diastólica de 110. Esto sería dentro de lo que es la clasificación, sería dentro del nivel 3. Ahora bien, tenemos que saber que si bien esa cifra tensional es lo que la clasifica, tenemos que saber que no es el signo fundamental, porque podemos estar ante pacientes que están realmente teniendo una emergencia hipertensiva y tienen cifras por debajo. Por ejemplo, en el caso de la infancia, una embarazada, o en el caso de sobredosis con drogas. Bueno, en cuanto a la clasificación, típicamente se la clasifica como si tiene daño de órgano blanco, vamos a estar hablando de una emergencia hipertensiva. Y si no tiene daño de órgano blanco, vamos a hablar de una urgencia hipertensiva. En cuanto a la emergencia, tenemos que saber que, bueno, como dijimos, hay daño de órgano blanco, el riesgo de vida es inminente y tenemos un lapso no más de 2 horas para disminuir la tensión arterial. Ahí, bueno, hay diferentes cifras que nos hablan los libros, pero es entre un 20 a un 30% la tensión arterial en un lapso de 2 horas. Y si es una urgencia, tenemos que saber que no hay daño de órgano blanco, tenemos de 24 a 48 horas para disminuir las cifras tensionales. Cuando tenemos lesión de órgano blanco, dijimos, estamos ante una emergencia y a su vez la emergencia hipertensiva puede ser realmente una emergencia hipertensiva o puede ser una emergencia clínica asociada a una hipertensión arterial. Entonces, la emergencia hipertensiva, tenemos que saber que la tensión arterial es el epifenómeno, es lo que genera realmente el, el aumento de la tensión arterial, el cuadro, digamos. Entonces, donde nos tenemos que enfocar es en disminuir la tensión arterial. Por ejemplo, en este caso estaría lo que sería la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión maligna acelerada, la disección aórtica aguda, insuficiencia, en el caso de insuficiencia cardíaca aguda, en lo que sería un edema agudo de pulmón hipertensivo, un infarto agudo de miocardio o una crisis hiperadrenérgica. En cambio, en lo que es una emergencia clínica asociada a hipertensión arterial, sería un cuadro clínico que está generando hipertensión arterial, pero no es el signo, no es el epifenómeno el que genera la hipertensión. Entonces tenemos que saber que es una situación clínica que compromete la vida y es un fenómeno asociado no fundamental. Entonces nos tenemos que enfocar en la situación clínica que lo está generando. Por ejemplo, si estamos ante un ACV isquémico, una insuficiencia renal aguda o una crisis de hipertiroidea asociada que va a generar hipertensión. Entonces, en estos dos, la emergencia, como ya vamos a ver luego en el abordaje, el paciente se va a quedar internado, pero vamos a tener abordajes diferentes. Y cuando sea una urgencia que no tenemos lesión de órgano blanco, tenemos que saber que tenemos clásicamente dos definiciones. Si es grave de riesgo indeterminado o si es una hipertensión grave aislada. La grave de riesgo indeterminado es el paciente que está con cifras tensionales por arriba de 180 a 110, estamos dentro de lo que sería, al ser sin lesión, dentro de lo que es la urgencia, ¿no? Pero este paciente lo vamos a dejar internado para hacer mayores estudios y observarlo al paciente, porque tiene mayor riesgo de evolucionar hacia una lesión aguda y realmente presentar lesión de órgano blanco. Este es el paciente que se dice que es el más complicado de determinar. ¿Por qué? Porque sería como el gris, digamos. Entonces, este paciente lo tenemos que sospechar cuando bajamos a la guardia, por ejemplo, ante un paciente que tiene esas cifras tensionales, no tiene foco, por ejemplo, neurológico, no encontramos un foco,
pero sabemos que puede evolucionar hacia lesión de órgano blanco porque tiene factores de riesgo como puede ser diabetes, tuvo episodios frecuentes en el último tiempo, tuvo una ACV, es hipertenso previo, o tiene insuficiencia renal el paciente. Entonces, a ese paciente debemos dejarlo internado en la guardia para hacerle una evaluación dentro de las 3 a 4 horas siguientes. Y bueno, la grave aislada, este es el paciente que está por encima de 180, 110, no tiene daño de órgano blanco, y bueno, este paciente sí lo vamos a tratar en la guardia, digamos, como un paciente que se puede manejar ambulatoriamente. Entonces, a este paciente le vamos a dar pautas de alarma, vamos a ver si requiere bajar la tensión o si realmente es porque, como tuvimos un caso en la guardia pasada, un paciente que tuvo una discusión y solamente estaba hipertenso, ver si necesita ansiolíticos, pero bueno, este paciente es de manejo ambulatorio y con medicación vía oral. Bueno, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión, tenemos que saber que tenemos los mecanismos vasculares, que básicamente se dan por aumento de las resistencias periféricas. Esto va a hacer que aumente la reactividad vascular, se liberan sustancias vasoconstrictoras, como puede ser la angiotensina 2, noradrenalina. Esto va a hacer que se active el mecanismos compensadores para generar vasodilatación, como va a ser el caso de la activación de la óxido nítrico sintetasa, haciendo que se produzca liberación de óxido nítrico, que básicamente es un gas que se libera de forma volátil entre las células musculares lisas, activando sinasas de la proteína G, y que van a producir vasodilatación. Pero ¿qué pasa? Estos mecanismos compensadores tienen un límite, entonces si nosotros no bajamos las cifras tensionales y estas se perpetúan en el tiempo, esta elevación, se van a inactivar estos mecanismos. Entonces va a haber estrés parietal, se va a liberar endotelina 1, va a haber inflamación, liberación de factores de coagulación. Este estrés parietal va a generar, inflamación va a generar vasoconstricción y se va a perpetuar el ciclo, haciendo que se mantengan aumentadas las resistencias periféricas. Y otros dos mecanismos importantes es saber ante qué paciente estamos. Si estamos ante un paciente hipovolémico o hipervolémico. Esto va a depender si vamos a usar básicamente diuréticos o no. Entonces, cuando lo evaluamos al paciente, tenemos que saber que si es un paciente hipertenso previo, generalmente va a estar con dietas hiposódicas, no va a tener signos de sobrecarga, va a tener el paciente como forma compensatoria, va a tener activación de la natriuresis, entonces vamos a tener pérdida de líquido y vamos a tener un paciente hipovolémico. Entonces esto es importante conocerlo, porque si nosotros le damos diurético a este paciente, vamos a hacer que haya mayor vasoconstricción. Entonces a este paciente no le daríamos diuréticos. En cambio, si estamos ante un paciente hipervolémico, que veamos que hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o que estemos ante un paciente con un edema agudo de pulmón, ahí sí el diurético estaría indicado. Entonces, nosotros tenemos que saber que los mecanismos cerebrales están dados tenemos que conocer que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por la resistencia vascular cerebral y la presión intracraneana. Y esta a su vez va a estar determinada si, por ejemplo, tenemos un hematoma cerebral, infarto o tumor. Entonces, la presión de perfusión cerebral tenemos que se da por la diferencia de la presión arterial media y la presión cerebral. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está tiene una ACV, ese infarto va a generar edema y va a generar aumento de la presión intracraneana o un hematoma o un tumor, ¿no? Entonces, al tener aumentada la presión cerebral,
lo que hace el organismo para compensar, al verse disminuido, porque esto es una diferencia, para mantener esta presión de perfusión cerebral, va a aumentar la presión arterial media. Entonces, esto es importante conocerlo. Por ejemplo, si a nosotros nos llaman para manejar la hipertensión de un paciente que tiene un ACV, tenemos que conocer cuál es el mecanismo. Este sería el mecanismo compensador. Entonces, por eso no está indicado bajar la tensión arterial, y menos si es de forma abrupta. Obviamente que todo tiene un límite, más de 180 o 220 de tensión arterial sistólica, sí deberíamos bajar paulatinamente la tensión arterial en el caso, por ejemplo, de un ACV isquémico, pero tenemos que entender que mientras nosotros mantengamos este rango de 50 a 150, la presión de perfusión cerebral va a ser adecuada. Por el contrario, si nosotros bajamos por debajo de 50, y más si es de forma abrupta, vamos a tener signos de hipoflujo cerebral y empeorar así el cuadro. Bueno, entonces, para ir resumiendo, tenemos que hacer una evaluación inicial del paciente. Estamos ante un paciente que tiene una tensión arterial mayor a 180-110. Vamos a hacer una evaluación clínica completa. ¿En qué consta esto? Principalmente, bueno, hacer una buena anamnesis, saber ante qué paciente estamos, si es un paciente hipertenso previo, si es un paciente diabético, si tiene antecedentes coronarios, si estuvo ante una discusión o un estrés reciente, ver a nivel del examen físico si tiene, por ejemplo, un foco neurológico. Tenemos que hacer un fondo de ojo, se recomienda, en cuanto a si tenemos un daño de órgano blanco, sería el fondo de ojo en el cual se va a ver hemorragia y edema de papila, y bueno, el electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto nos va a determinar ante qué paciente estamos. Entonces, lo que tenemos que identificar es si estamos ante una emergencia hipertensiva, una emergencia clínica asociada a la hipertensión arterial, y bueno, estos dos van a ser los pacientes que vamos a internar, requieren tratamiento endovenoso, y bueno, traslado a centro de complejidad adecuada, que sería en nuestro caso la unidad coronaria. En cambio, si tenemos el paciente hipertenso grave de riesgo inmediato, es este paciente que decíamos que vamos a evaluarlo, vamos a hacer el tratamiento en guardia y lo vamos a dejar internado para hacerles mayores estudios. Que sería, bueno, como dijimos, todo ver si sospechamos algo neurológico, hacer una imagen, si sospechamos que puede ser por un problema renal, hacer un laboratorio completo con urea y creatinina, y demás. Bueno, y después tenemos el paciente de la hipertensión grave aislada. Este es el paciente que sí puede ser tratado con drogas con vía oral, y este paciente le vamos a dar el alta, luego de descartar los factores de riesgo mediante una buena anamnesis, y este paciente le referimos que debería consultar a un centro de salud en los próximos 7 días. Bueno, entonces, el tratamiento tiene 3 pilares. Tenemos que saber que tiene que ser predecible, gradual y controlado. En cuanto a predecible, tenemos que tener en cuenta que el comportamiento del fármaco tiene que ser estable para poder predecir sus efectos con mayor exactitud. Gradual es porque debemos bajar la tensión arterial de forma paulatina o lenta. Y el controlado es que no debemos bajar la tensión arterial mayor a un 25% en las primeras horas. Esto cabe resaltar la excepción, por ejemplo, si estamos ante una disección de aorta, y nosotros sabemos que, como lo definimos, una emergencia,
hipertensiva, tenemos que bajar más todavía la tensión arterial de un 25%, porque si seguimos en 180-100, sabemos que el cuadro solamente va a empeorar. Y bueno, para terminar tenemos los fármacos que usamos de tratamiento endovenoso. Tenemos el nitroprusiato de sodio, que es vasodilatador arteriovenoso. Lo que dijimos que los metabolitos, si lo usamos de forma prolongada, vamos a tener efectos adversos como pueden ser náuseas, vómitos y todos síntomas gastrointestinales. La nitroglicerina, que es un vasodilatador venoso y arterial coronario sistémico, que es el que usamos en síndromes coronarios agudos. El atenolol, que es un antagonista selectivo de los receptores beta 1, la betalol, que este es mixto, beta y alfa, que prácticamente es útil para las crisis hiperadrenérgicas, androgénicas, perdón, y otras emergencias. La furosemida, que también es un diurético de asa, siempre y cuando tenemos que evaluar lo que dijimos, si estamos ante el paciente hiper o hipovolémico, tiene un efecto vasodilatador y bueno, el efecto diurético. En el alaprilato, que bueno, es un inhibidor del enzima convertidor a angiotensina, y la nicardipina en el caso de que tenemos que tener cuidado, que puede causar activación adrenérgica. Es un calcio antagonista. Bueno, muchas gracias.